La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de lepra, ese tema. No te asustes, no te asustes. Es muy importante saber y conocer un poquito más sobre el tema de la lepra. Por eso invitamos a la doctora Olga Aldama. Ella es dermatóloga, es jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Centro de Especialidades Dermatológicas del Programa Nacional de Control de la Lepra del Ministerio de Salud Pública. Y vamos a hablar con ella y nos va a contar de todo, cómo se contagia, cuál es el tratamiento. Las personas que tienen lepra hacen el tratamiento, dejan de contagiar, pueden hacer una vida normal, hay limitaciones o no. Y sobre todo, lo más importante de todo este tema es lo que queremos aprender acá en El Doctor en Casa, es cómo prevenir las enfermedades, cómo evitar tener cierto tipo de problemas, como podría ser una enfermedad dermatológica como es la lepra. De esto vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte, yo recibo a nuestra invitada y enseguida estamos ya con el tema de hoy. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Olga Aldama. Ella es dermatóloga, jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Centro de Especialidades Dermatológicas del Programa Nacional de Control de la Lepra del Ministerio de Salud. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, hizo un posgrado en dermatología en la Universidad Nacional de Asunción, docente adjunto de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Caaguazú, dermatóloga en el Centro de Especialidades Dermatológicas. Ya dije, jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Centro de Especialidades Dermatológicas del Control de Lepra del Ministerio de Salud, miembro de la Sociedad Paraguaya de Dermatología y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Dermatología en el periodo de este año y el próximo, 2015-2016. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Vivi, a vos y a toda tu teleaudiencia. Muy bien. Bueno, un placer tenerte aquí para hablar de este tema que todavía da miedo, doctora. Y yo sé, porque estoy en este tema de entrevistas a médicos y todo esto, y por la información que tenemos siempre en los medios de comunicación, de que uno no debe asustarse con el tema de la lepra. Sin embargo, es algo que todavía es como un tabú. ¿Es así, doctora? Sí, lastimosamente hasta hoy, cuando informamos al paciente de la patología que está teniendo, de la enfermedad, sí, generalmente se asustan y lo primero que quieren es ocultar de la familia, ¿verdad? Sí. Ocultar de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, cosa que estamos luchando que no sea así, ¿verdad? Porque la lepra es una infección de la piel como muchas otras infecciones, incluso hay infecciones que más fácilmente se transmiten, ¿verdad? No así la lepra, que tiene que pasar muchos años para que uno pueda contagiarse de ella y no todos podemos contagiarnos, ¿verdad? Existen algunos factores inmunológicos, ¿verdad?, relacionados a nuestras defensas que hacen, que influyen para que nosotros podamos contagiarnos o no de lepra, ¿verdad? O sea, no todos podemos contagiarnos. Ya.
Perfecto, bueno, entonces justamente es una infección de la piel. Por eso estamos hablando, invitamos a una dermatóloga que nos explique un poquito esto. Infecciones de la piel, hay muchas infecciones. Así. O sea, debe ocurrir de la misma manera que todas las otras infecciones, con un lugarcito, algo abierto, no sé cómo se llama, así cuando entra la infección, doctora. Es así, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad lo que hasta hoy día está comprobado que la lepra se contagia a través del flúter, ¿verdad? Las gotitas de saliva. El contacto directo también está descrito, pero hasta ahora no está comprobado que por tocarnos podamos contagiarnos. Claro. Ya que el virus, la bacteria, entra por las vías respiratorias y a partir de allí se dirige a la piel, ¿verdad? Específicamente los nervios periféricos, que es su blanco principal, ¿verdad? Claro. Y van apareciendo ya con el tiempo, con los años, las lesiones, ¿verdad? Después de muchos años, hablamos de 5 a 10 años de contagio diario para que pueda haber el contagio de persona a persona. Claro. Y como te expliqué antes, no todos nos infectamos de la misma manera. ¿Y de dónde aparece este virus? O sea, ¿cómo una persona se contagia del virus de la lepra? A través de las gotitas de saliva que penetran a través de nuestro sistema respiratorio. En realidad son bacterias, se llama Microbacterium lepra, y es una bacteria que necesita muchos años para empezar a crecer y reproducirse, ¿verdad? ¿Y esto hay algún tipo de análisis que uno se hace a ver si ya tuvo el contacto, se está desarrollando o no? Porque si tarda tanto tiempo en desarrollarse... Sí. En realidad, lo primero que buscamos es que haya algún contagiante dentro de la familia, ¿verdad? Eso es lo primero que nos hace sospechar de que haya un caso de lepra, ¿verdad? Segundo, aquí en nuestro país lo que tenemos para diagnosticar es la clínica, ¿verdad? Por las lesiones que presentan los pacientes. Contamos con un análisis que se llama linfa cutánea, ¿verdad? Que es una baciloscopía donde se toman muestras de ciertas partes de la piel, ¿verdad? Que es cortar un chiquito, sale un poco de sangre, un poco de líquido y ese líquido se colorea y se estudia, ¿verdad? Generalmente se hace de las orejas, de los codos, de las rodillas y allí se puede observar al bacilo, que es un bacilo que se llama ácido alcohol resistente, ¿verdad? Que se tiñe de un cierto color con una coloración, ¿verdad? Es muy fácil de hacer, generalmente incluso hay personal de salud que puede realizarlo fuera de los hospitales, sí traer para hacer la tinción, pero la toma de muestra es muy fácil. Perfecto, bueno, y tenemos un material, señor director, que habla justamente de las causas de la lepra. Vamos a ver. Causa de la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el bacilo de Hansen, cuyo nombre científico es Mycobacterium leprae. No es una enfermedad muy contagiosa, es de difícil transmisión y tiene un largo periodo de incubación, tiempo antes de que aparezcan los síntomas, lo cual dificulta determinar el momento y el lugar donde se contrajo la enfermedad. Los niños son más propensos que los adultos a contraerla. ¿Es así, doctora? ¿Está bien ese material? Sí, en realidad no es que los niños son más propensos, sino que generalmente creemos que ya durante la niñez uno contrae el virus y lo desarrolla después, en varios años, ¿verdad? Por eso es que siempre buscamos ese caso intrafamiliar e interrogamos a la familia, ¿verdad? Si hubo algún tío, algún abuelo que tenía las manchas en la piel, los lepromas, ¿verdad? Y a veces no encontramos el foco principal, pero siempre hay casos familiares. ¿Y se puede confundir, por ejemplo, la piel con, o sea, la lepra, cómo se manifiesta en la piel? ¿Se puede confundir con, no sé, con manchas, con otra cosa, o es muy característico? Bueno, en realidad la lepra tiene como etapas, ¿verdad? Cuando empieza la enfermedad, generalmente aparecen manchas que pueden ser blanquecinas o apenas perceptibles, ¿verdad? Donde uno empieza a dejar de sudar, puede perder algunos pelitos, ¿verdad? A veces eso es imperceptible, pero lo más importante es que en esa zona uno pierde la sensibilidad y generalmente lo que primero perdemos es la sensibilidad térmica. Y hacemos una prueba que es muy fácil de hacer, ¿verdad? Con unos tubitos, con agua caliente, agua fría, entonces vamos poniendo primero en la piel sana para ver si hay o no en esa zona alteración de la sensibilidad y después en la mancha, ¿verdad? Entonces el paciente le hacemos cerrar el ojo y le preguntamos,
si siente o no y si qué siente, si es frío o caliente. Claro. También puede hacerse con un pedacito de algodón o clavando con algún alfiler, ¿verdad? Podemos hacer esa prueba de la sensibilidad, es muy fácil. Esa sería una forma de inicio que se denomina indeterminada y a partir de ahí la lepra puede ir tomando diferentes polos, que puede ir a una forma tuberculoide, que es una forma donde hay pocos bacilos, generalmente solamente hay manchas, o puede ir a una forma lepromatosa, donde el paciente tiene mucha carga bacilar, tiene pocas defensas para el bacilo, entonces empieza a desarrollar las lesiones ya más severas, ¿verdad? Pero esa severidad también va implicando que hay más alteración de los nervios, ¿verdad? Entonces el paciente ya no empieza a sentir a nivel de manos o pies, o tiene lo que generalmente le decimos yehui, ¿verdad? El yehui en el brazo, en la mano, en los pies, que es muy frecuente que ellos refieran. Incluso a veces ellos vienen a consultar después de quemarse, porque no sintieron que se quemaron, ¿verdad? Y uno le revisa y encuentra las manchas, ¿verdad? Dentro de esos dos polos de la lepra que tenemos la forma tuberculoide, que no es contagiosa, y la forma lepromatosa, que sí es muy contagiosa, ¿verdad? Tenemos unas formas intermedias donde la inmunidad es ahí la que va a determinar si va a empeorar o va a mejorar el paciente, si puede la inmunidad detener al bacilo o no, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿y la lepra se da en todo el cuerpo o puede aparecer, no sé, en algún lugar nada Puede más? aparecer en cualquier lugar del cuerpo, pero al bacilo no le gustan las zonas calientes. Generalmente, por ejemplo, en cuero cabelludo no tenemos lesiones, o vemos en los pacientes que se van marcando las zonas de pliegue, en esas zonas no presentan lesiones porque no le gusta al bacilo el calor. Por eso es que buscamos siempre en orejas, en codos, que son zonas más frías, ¿verdad? Claro. Y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Incluso existe una forma de lepra que es puramente neurológica, no afecta a la piel, solamente los nervios. Ya es de más difícil diagnóstico. O sea, no se ve si no afecta la piel, ¿verdad? No, no se ve. Pero como somos un país endémico para lepra, tenemos mucha lepra, hasta hoy día tenemos bastante, entonces siempre cuando hay esos trastornos de la sensibilidad debemos buscar lepra. Doctora, nosotros somos un país endémico, hay mucha lepra acá. ¿Por qué no se puede suprimir eso? ¿Por qué no podemos dejar de tener tanta cantidad de lepra? Si pudimos dejar con vacunas, con esto, con un montón de acciones que se tomaron. Somos país libre, no sé, de sarampión, somos país libre de un montón de cosas. ¿Por qué no se puede lograr con la lepra? Primero que nada, porque no tenemos ninguna vacuna contra la lepra, ¿verdad? La lepra es encontrarla, diagnosticarla y tratar de buscar los casos cercanos que puedan tener también, ¿verdad? Combatirla a tiempo. Segundo, tratar de diagnosticar, que es lo que generalmente cuesta y todavía estamos un poco lentos en eso. No para los dermatólogos, porque generalmente nosotros conocemos cuando vemos lepra, pero sí nos cuesta un poco con los clínicos. De hecho, de repente hay colegas que todavía preguntan, ¿existe lepra en nuestro país? ¿Verdad? Cosa que sí tenemos, somos endémicos y ya hay lepra. Y lastimosamente estamos llegando tarde porque la mayoría, el 80% de nuestros pacientes son formas multivacilares. ¿Qué quiere decir eso? Que son contagiantes, tienen muchos bacilos, ¿verdad? Y cuando ya descubren a alguien que va a consultar por problemas en la piel, porque qué sé yo, no tiene sensibilidad o porque le apareció una mancha, una llaga o lo que sea, ya es tarde, esa persona ya contagió un montón, pudo haber contagiado a más gente. Pudo haber contagiado si es una forma multivacilar, pero o sea, sí si esto tenemos... ahí ya contagia, ¿verdad? Claro, pero necesitamos que ese contagio sea diario, de todos los días. No porque yo hoy que tengo lepra estoy hablando contigo, voy a contagiarte. ¿Entendés? Si no necesito eso día a día porque estas bacterias son de muy lento crecimiento y nuestras defensas mismas, nuestra inmunidad innata que se llama, nos está defendiendo el bacilo. Claro. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla justo de lo que yo le estaba preguntando a la doctora. ¿Cómo se transmite? Vamos a ver, por favor. ¿Cómo se transmite? El contagio de persona a persona por contacto directo y prolongado entre 3 y 5 años se produce entre un enfermo no tratado con posibilidad de transmitir, no todos los que padecen la lepra contagian, y una persona susceptible, es decir, con una predisposición especial para enfermar.
Según la estadística, el 80% de la población posee defensas naturales contra la lepra y solo la mitad de los enfermos no tratados son contagiantes. Las vías de transmisión incluyen principalmente las secreciones respiratorias de una persona enferma y no tratada, y en menor medida en heridas de la piel y secreciones nasales. ¿Es así, doctora? Sí, así mismo. Tiene que haber ese contagio con esas secreciones para que podamos adquirir la bacteria. Ya. Bueno, y en nuestro país, donde hay un leprocomio, ¿verdad? Sí, el leprocomio Santa Isabel. Sí. Está siempre funcionante, pero allí hay muy pocos casos, porque hoy día lo que se preconiza es ya no aislar a la persona, porque se considera que un paciente con lepra debe ser atendido en cualquier lugar, como cualquier otra infección, ¿verdad? Y más aún, como te expliqué, que son infecciones que no porque hoy estemos hablando te vas a contagiar o porque esté en la sala de espera le va a contagiar a alguien, ¿verdad? Entonces debe ser atendido normalmente en lugares comunes con todo el resto del mundo, ¿verdad? O sea, ya no es necesario tener un lugar así tipo un leprocomio, un lugar así donde... No hace falta, porque a quien ya contagió, claro, ¿verdad? Desde el Una momento vez que empieza a tomar el medicamento, esa persona a las 24, 48, 72 horas deja de ser contagiante, ¿verdad? Ya el paciente no transmite, ya los medicamentos empiezan a hacer efecto, entonces ya no es un riesgo para las otras personas que están viviendo allí o conviviendo con esa persona, ¿verdad? Pero sí tratamos de explicar bien eso al paciente y tenemos la parte de educación, a menos a nivel de programa, tenemos la parte de educadores que hacemos que hablen con el paciente, eduque al paciente y también a la familia. Si viene alguien con él, siempre le hacemos participar de la educación como para que el paciente vaya más tranquilo y también el familiar, porque hay pacientes que no quieren que la familia se entere y hay otra vez un problema porque no podemos hacer algo muy importante que es el control de contactos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir a la casa del paciente o tenemos que traer a esa familia y revisarle la piel, porque las mínimas manchas que tengan debemos ver si esas manchas son o no en realidad lepra, ¿verdad? Claro. ¿Y no quieren contarle a la familia porque tienen vergüenza de tener eso? ¿O por qué no? Y más que nada yo creo que porque tienen ese miedo de que sean aislados. Claro, de rechazados, aislados. Exactamente. Pero y que le diga que tiene cualquier otra infección y le hacen usted el control a la familia. Generalmente nosotros hacemos esa educación, le informamos, empezamos por allí, ¿verdad? Informándoles que tienen una infección de la piel, que la infección se cura, que el tratamiento es gratuito, que en nuestro país contamos. Menos lepra, no le decimos más lepra. Hoy día más que lepra usamos el nombre de enfermedad de Hansen. Claro. Entonces allí un poco ese tabú de la lepra, de tenerle miedo, de aislarle, de sacarle de la casa o de abandonarle, entonces queda un poco de lado, ¿verdad? Claro. Sí, porque vamos a recordar que seguramente vos sabés, ¿verdad? Ya en la Biblia está el tema de los leprosos que estaban aislados y todo, porque obviamente en esa época no se conocía, no se sabía, no se tenía todo lo que se tiene ahora. Claro. Los medicamentos y todo. Más que nada también porque la gente tiene miedo de la lepra, porque como vos decís, en la época de la Biblia, ¿verdad? Se describen los pacientes mutilados por tanta alteración neurológica donde pierden la nariz, se destruyen todo lo que es la parte muscular de las manos, tienen amputaciones de dedos y bueno, hoy día vemos todavía lastimosamente muy pocos pacientes así, pero llegamos a encontrar todavía pacientes con tal alteración, ¿verdad? Neurológica. Pero tratado a tiempo, y eso me vas a contar después a la vuelta del corte, ¿verdad? ¿Cuánto es a tiempo, verdad? ¿Cómo es la cosa? Porque que no se lleguen a deteriorar tanto como para perder parte del cuerpo, ¿verdad? Que puede ser si es que no se trata. De eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Olga Aldama. Ella es dermatóloga y nos está hablando y es jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Centro de Especialidades Dermatológicas del Programa
Nacional de Control de la Lepra del Ministerio de Salud. Por eso la invitamos, porque conoce todo y está ahí dirigiendo justamente este programa nacional de control de la lepra. Y te preguntaba yo, doctora, antes de ir al corte, ¿cuánto tiempo? ¿Se puede llegar a tiempo? Porque cuando generalmente se llega es porque ya aparecen las lesiones en la piel, ¿verdad? Y entonces la persona va y consulta. Entonces se puede llegar a tiempo a los familiares, porque se hace el control a ver si ya hubo algún contagio, y entonces ahí se toma tiempo, se hace lo que se tenga que hacer, las medicaciones o lo que sea, y esas personas ya no van a tener la enfermedad, ¿verdad? Ahora, la persona que tiene la enfermedad, si es tratada, ¿se puede retroceder o se frena la enfermedad en ese momento donde está? Bueno, una vez que ellos empiezan el tratamiento, como te dije, 24, 72 horas, el paciente ya empieza a mejorar. Ya al completar para las formas que llamamos pausivacilares con pocos vacilos, terminan el tratamiento, ellos están curados. Lo mismo pasa con los pacientes multivacilares que terminan el año de tratamiento y están curados. Generalmente hacemos un seguimiento de 3 años para los pacientes pausivacilares y de 5 años para los pacientes multivacilares. Les citamos una vez al año. ¿Qué es lo que pasa? De repente puede haber un paciente dentro de la casa que no está siendo diagnosticado. Si el paciente ya curado vuelve a tener contacto con este paciente que sigue siendo positivo, puede volver a contagiarse, ¿verdad? También pueden haber casos que se llaman de recidivas, ¿verdad? Donde el paciente puede volver a tener la enfermedad, ya sea porque el bacilo fue resistente al tratamiento, ¿verdad? Que no vemos, gracias a Dios, muchos casos muy aislados en nuestro país. Entonces, en ese caso puede volver a presentar la enfermedad. Pero que también hay que tener en cuenta, los pacientes que tienen lepra, al tomar la medicación, empiezan a presentar lesiones en la piel o reacciones que le llamamos, que aparte de tener lesiones en piel, pueden tener síntomas generales como fiebre, dolores articulares, dolor de cabeza, malestar general. Al tomar la medicación. Sí, estas reacciones en realidad pueden presentarse antes, durante y después del tratamiento, ¿verdad? Porque ¿qué son las reacciones? Significa que el sistema inmunológico de nuestro cuerpo está solo tratando de eliminar a la bacteria. Cuando el remedio hace que estas bacterias, digamos, revientan, ¿verdad? Quedan restos bacilares y nuestro organismo sigue interpretando como que esas bacterias están vivas. Entonces siguen reaccionando, ¿verdad? Entonces eso le llamamos reacciones. Y todas esas reacciones a veces pueden confundir con que el paciente nuevamente se enfermó, pero no es así, son simplemente reacciones, cosa que también durante la educación indicamos a los pacientes. Le explicamos muy bien lo de las reacciones y que no debe abandonar por ello su tratamiento. Claro, que no sea que tome el medicamento y ay, no me dio fiebre, me salen más cosas, no me hace bien, no me funciona y deja. Y nosotros tenemos también en el programa tratamientos para las reacciones. Tenemos todo por suerte, entonces le informamos que si presentan uno de esos síntomas, ellos tienen que venir junto a nosotros para poder hacerle el tratamiento de sus reacciones. O sea, sería normal, entre comillas, de que pueda tener algún tipo de reacción al tratamiento, ¿verdad? Y que eso está dentro de lo calculado, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero sí tienen que volver a contarle a ustedes, bueno, me pasó esto, me dio fiebre. Vienen ellos y claro, desesperados porque tomaban un remedio para curarse y se sienten peor. Pero y ahí es donde le explicamos que es muy importante que ellos no suspendan su medicación. Por eso que la educación en estos pacientes es muy importante. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, por favor, señor director. Vamos a ver, habla de los tipos de lepra. Vamos a ver, por favor. Tipos de lepra. Pueden distinguirse 2 tipos de lepra. La tuberculoide, que produce manchas que se vuelven anestésicas, y la lepra lepromatosa, que se caracteriza por grandes nódulos conocidos como lepromas. Todas las formas de esta enfermedad causan finalmente daño neurológico periférico, daño nervioso en brazos y piernas, que ocasiona pérdida de la sensibilidad cutánea y debilidad muscular. Las personas con lepra de duración prolongada
pueden perder el uso de las manos o los pies debido a las lesiones repetitivas ocasionadas por la ausencia de sensibilidad. Es por eso que es necesario realizar la consulta precoz para efectuar el tratamiento oportuno. Está correcto, doctora. Sí, así mismo. Bueno, ¿y cuáles son síntomas de que, bueno, me sale una mancha en la piel, me voy y le digo al médico? Por ahí el médico no es dermatólogo y por ahí no sabe y me dice, no, ponete nomás una cremita y qué sé yo, y después se me sigue esto y es peor. Suele pasar. Claro, eso que suele pasar, como ya nos dijo. Ahora, ¿hay otro tipo de síntomas, además del de la piel? Sí. Las alteraciones de la sensibilidad, las parestesias, que son los hormigueos o yehui, como se dice, ¿verdad? Son unos síntomas importantes. Pero también. Eso es muy todos los días, una cosa así. En general es una neuropatía que no pasa. Y cada vez eso va empeorando más aún si está en una etapa de reacciones, porque cuanto más reacciones hay, el nervio más es dañado y ese nervio ya no se recupera. El nervio que se alteró por esa infección y la inflamación que estuvo destruyendo el nervio, tratando de destruir el bacilo, también destruyó el nervio, entonces ese nervio queda ya lastimado y como sabemos los nervios son como cables, ¿verdad? Uno lo corta el cable y ya es difícil que después vuelvas a poder unir y que funcione en un 100%, ¿verdad? Es así mismo como funcionan estos nervios. Por eso que estamos más preocupados aún porque esos son, digamos, los efectos más graves que encontramos en los pacientes, que son estos daños neurológicos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y nosotros vamos a hacer un pequeño corte entonces, ¿verdad? Hacemos el corte, a la vuelta vamos a estar con los síntomas y con la prevención, obviamente, y las preguntas de ustedes. Volvemos ya. Estamos hablando, qué interesante este tema de la lepra, porque qué poco sabemos, o lo que sabemos, cuán distorsionado está, la información está distorsionada con el tema de la lepra, porque yo de verdad pensaba que era así, que tocabas y que podías contagiarte de esa manera. Eso es lo que hace que la gente, que las personas que tienen esta infección, que es la enfermedad de Hansen, también lepra, ¿verdad?, tengan el miedo del rechazo, justamente por eso, por esa distorsión de la realidad y de la información. O sea, no se contagia así por tocar, sino por las gotitas de saliva, ¿verdad?, porque es un bacilo. Sí, es una bacteria. Es una bacteria, perfecto. Bueno, y hablábamos también con nuestra invitada, la doctora Olga Aldama, sobre los síntomas de la lepra y tenemos un material que vamos a presentar, por favor, señor director. Vamos a verlo. Síntomas de la lepra. Los síntomas de la lepra pueden tardar hasta 20 años en aparecer e incluyen lesiones cutáneas que son más claras que el color normal de la piel, lesiones que presentan disminución de la sensibilidad al tacto, al calor o al dolor, lesiones que no sanan después de algunas semanas o meses, debilidad muscular, alteraciones de la sensibilidad de manos, brazos, pies y piernas. Hay síntomas generales como fiebre, dolores articulares y musculares, náuseas, etc. Este cuadro corresponde a la llamada reacción leprosa y constituyen los momentos más desagradables de la enfermedad. Es así. Así mismo. Ya estuvimos hablando de las reacciones y estas reacciones a veces pueden ser muy agresivas, incluso pueden hacer que el paciente esté encamado, ¿verdad? La fiebre puede ser muy alta, los dolores articulares muy intensos, incluso a veces uno puede confundir con otra enfermedad, alguien que le vea al paciente en ese momento con algunas lesiones que son así muy inespecíficas, con dolores articulares, fiebre, de repente piensa que está ante un lupus, ante algún otro tipo de enfermedad y es allí donde siempre llegamos tarde al diagnóstico. Claro, se le pudo haber diagnosticado de otra manera, no correctamente. Y bueno, y era la enfermedad de Hansen. De hecho que siempre esa mancha
con alteración de la sensibilidad para nosotros es lo más importante, claro, ¿verdad? Buscar esa mancha, y ya las otras lesiones en general son lesiones así más floridas, ya lesiones, incluso pueden haber lepromas, que son los nódulos en la piel, ¿verdad? Que son bastante llamativos. Pero podemos presentar también lesiones sobrelevadas que pueden aparecer en todo el cuerpo, que parecen reacciones alérgicas. Pero esas reacciones alérgicas nunca se van, no desaparecen con un Analer, no desaparecen con ningún antihistamínico que uno le dé, ¿verdad? Entonces, es allí donde generalmente se retrasa, porque cuando el paciente llega, ya tomó fluconazol porque le trataron como hongo, ya tomó antialérgicos porque le trataron como una alergia, ya tomó prednisona porque la reacción alérgica era muy severa. Pero ¿qué pasa? Uno le da prednisona y si el paciente está con una reacción, por supuesto que mejora, porque ese es el tratamiento de una de las reacciones, ¿verdad? Porque hay varios tipos de reacciones. Entonces, el paciente viene, mejora un tiempito, ¿verdad? Se le suspende la prednisona, pero puede volver a aparecer esa reacción. Entonces, por eso es que hay que conocerla, la lepra, y siempre insistimos, y se insiste mucho con los alumnos de pregrado, ¿verdad? Para que recuerden, porque cuando uno después termina dermatología, nunca más ve dermatología, ¿verdad? Entonces, para que recuerden que la lepra existe, que somos un país endémico y que ante cualquier mancha que tiene esa alteración de la sensibilidad que casi siempre tienen los pacientes, debemos pensar. De hecho, que están las lesiones así muy características que de repente uno ve, y por más que se acuerda que de repente alguna vez leyó lepra, se acuerda, ¿verdad? Pero no siempre las lesiones son muy específicas. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material, por favor, si podemos ver, que habla de prevención. Vamos a ver. Prevención. En la actualidad aún no existe una vacuna o medicamento que pueda evitar el contagio de esta enfermedad. La única forma de prevención es evitar el contacto físico cercano con los enfermos que no están en tratamiento. También se recomienda el lavado frecuente de las manos. En caso de sospechar la presencia de la enfermedad, contrarrestarla con el diagnóstico precoz e impedir de esta manera el contagio de los demás miembros de la familia, previniendo las secuelas discapacitantes que podrían producirse, como por ejemplo la destrucción de dedos, de manos y pies, ceguera, entre otros. Está correcto, doctora. Así mismo. Lastimosamente, como te comenté hace rato, no muchos, pero seguimos teniendo casos bastante así importantes, ¿verdad? Donde de repente hay mucha alteración a nivel de manos o pies todavía, con amputaciones, aplastamientos nasales. La alteración de los ojos no solemos ver muy frecuentemente, es muy raro, pero sí las alteraciones a nivel de manos y pies bastante frecuentemente podemos encontrar. Pero para llegar a ese tipo de deterioro tuvo que pasar mucho tiempo. Muchos años, un paciente que no fue diagnosticado y que ya tiene varios años de lepra. Bueno, por eso que es importante cualquier afección en la piel, cualquier cosa que uno va al médico, te dan esto, lo otro, después no pasa. Quiere decir que no hay que acostumbrarse a eso, hay que ir y buscar la causa para poder sanar. Así mismo es. Cuando tenemos una lesión en la piel, nos vamos al clínico, no estamos mejorando, esas lesiones persisten, aparecen más lesiones, ya tomamos los antimicóticos, que es lo primero, ¿verdad? Ya le pusimos las cremitas, estamos empezando a tener esas alteraciones de repente, que tenemos esos yehui que le dice la gente, ¿verdad? Los hormigueos, los dolores a nivel de los nervios que pueden darse, por ejemplo, a nivel de los codos o de las rodillas. Bueno, tenemos que ir al médico y contar esos síntomas. Claro. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla de la respuesta al tratamiento. La doctora ya nos habló, pero vamos a ver, por favor. Respuesta al tratamiento. Una vez que el enfermo inicia el tratamiento médico, 24 horas después de que toma su medicamento, ya no transmite la enfermedad. No hay razón para discriminar a estas personas. El enfermo de lepra no va a transmitir la enfermedad al tocar o al estar cerca de alguien si es que se somete a tratamiento, el cual es ambulatorio, es decir, el paciente toma sus pastillas en su casa, no hay necesidad de internarlo. Con el avance de la medicina pasó a ser una enfermedad curable.
Así mismo, la lepra se cura y es lo que queremos dejar claro para toda la población, ¿verdad? Este año empezamos a trabajar con la Sociedad Paraguaya de Dermatología para poder hacer estas campañas inicialmente de concienciación y más adelante queremos salir a trabajar al campo a buscar, porque tenemos zonas en nuestro país donde hay más casos centrales, uno de ellos donde tenemos más casos, Alto Paraná, Caguazú, son zonas San Pedro donde tenemos varios casos, entonces tenemos que salir a buscar. Claro. Si no, yo creo que vamos a llegar siempre tarde, tenemos que seguir buscando, tenemos que pensar en lepra, ¿verdad? Los médicos, y tratar de llegar a tiempo para no llegar a tener esos pacientes ya en esos estados tan deteriorados, ¿verdad? Donde que ya no deberían, es irrecuperable. no deberían llegar a esos estados si ya se tiene la medicación y el Tenemos tratamiento. la medicación, es gratuita, contamos acá en Paraguay, tenemos en todas las regiones, en todos los hospitales, porque el programa trabaja tenemos el centro dermatológico, que es donde, digamos, es la central, ¿verdad?, de atención. Y a partir de allí están todos los encargados regionales, en cada región hay un encargado regional, estos a su vez tienen sus encargados distritales, en cada centro de salud tenemos un encargado y hoy día también se le capacitó mucho a la gente que están en las APS, como para que ellos puedan diagnosticar también y puedan hacer ese seguimiento, porque lo importante es que ese paciente cumpla su tratamiento, ¿verdad? Porque si abandona, el paciente no se va a curar, va a volver a tener y va a seguir contagiando a la gente que convive con él, ¿verdad? Entonces eso es lo importante de tratar de llegar a tiempo. Y también saber de que el paciente que comienza el tratamiento 24 horas después ya no contagia, ¿sí era? 24 a 72 horas. 2 días después ya no contagia. Así Entonces mismo. es una maravilla. Y si tenés a alguien en tu familia que tenga lepra o que tenga este mal de Hansen, entonces no rechazarlo, Así mismo. abrazarlo, estarlo, porque no contagia una vez que ya está en tratamiento. No, ya no es contagiante para esa familia. O sea, el que en esos años que si era un paciente lepromatoso, ¿verdad?, con muchas lesiones, multivacilar, al que le contagió, ya le contagió. Claro. ¿Verdad? Ya en unos años seguramente veremos, pero si llegamos a tiempo y hacemos ese control de contactos de los familiares y encontramos las formas iniciales de las manchas o cuando empiezan a tener esas alteraciones neurológicas, podemos tratar y llegar a tiempo y el paciente queda como si nunca tuvo nada, ¿verdad? Porque no queda ninguna secuela después si llegamos a tiempo. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Señor director, ¿podemos ver, por favor? Margarita de Luque dice, una persona que haya padecido lepra debe realizarse exámenes de la visión regulares en caso de que la lepra haya afectado los ojos. Si se afectó los ojos, sí, tiene que hacer los controles regulares. Por suerte y gracias a Dios, digamos, no es frecuente la alteración ocular. ¿Cómo afecta a los ojos? ¿Por qué la lepra puede afectar a los ojos? Y puede afectar porque llega también a los nervios. Entonces puede afectar, puede dar una iridociclitis, o sea, inflamaciones del iris, alteraciones en toda esa zona por las alteraciones neurológicas y otras menos frecuentes aún, ¿verdad? Pero no es común acá en nuestro país. No, yo la verdad no llegué a ver todavía ningún paciente con alteración ocular. Menos mal. Bueno, gracias a Dios. Vamos a ver esta siguiente pregunta, por favor. Elizabeth de Asunción dice, ¿la lepra se cura definitivamente o puede reaparecer? Se cura definitivamente si el paciente hizo su tratamiento correcto, pero puede volver a contagiarse el paciente si es que tiene un contacto que también tiene muchos bacilos, entonces puede volver a tener. Si hizo un tratamiento incompleto, el paciente puede volver a tener. De hecho, nosotros al terminar el tratamiento volvemos a hacer el estudio que te había comentado en un principio, ¿verdad?, que es la linfa cutánea, y en eso nosotros podemos ver si el paciente tiene todavía bacilos enteros o ya los bacilos están todos reventados, digamos, están todos granulados o fragmentados. Entonces, si el paciente sigue teniendo bacilos enteros, es el momento donde nosotros decidimos continuar y alargar el tratamiento. No es frecuente la resistencia al tratamiento en nuestro país, también gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Pero si hubiese resistencia al tratamiento, entonces tenemos que ir a los tratamientos alternativos
que el programa también puede hacerse cargo de eso si es que se comprueba que hay una resistencia al tratamiento, pero no es frecuente. Ya, porque mismo en la familia se puede volver a contagiar la persona que tiene, si es que no se hizo el control a los familiares, o sea, él se va, no le cuentan nada, calladito nomás, se va a tomar su remedio, todo se cura. Pero ¿qué pasó? Ya la hija, la esposa o alguien se contagió y le puede volver a contagiar. Así es, ¿verdad? así mismo. Esa es la forma que el paciente se puede reinfectar. Entonces es importante eso, el control de toda la familia. Nadie quiere tener la enfermedad de Hansen, pero bueno, si nos toca, tenemos que asumir y tenemos que hacer. O sea, por suerte están los medicamentos que frenan esta enfermedad y 2 días después ya la persona con lepra o mal de Hansen no contagia y después de un tiempo se recupera. Ahora, ¿cuánto tiempo es el tratamiento, doctora? En las formas que tienen pocos bacilos, lo que llamamos paucibacilares, que sería, por ejemplo, la forma tuberculoide o la forma indeterminada, el tratamiento es de 6 meses, ¿sí? Donde usamos una droga que se llama rifampicina y dapsona, ¿verdad? Si el paciente es una forma contagiante multibacilar, usamos lo que llamamos la poliquimioterapia, donde se incluyen ya 3 medicamentos, que es la rifampicina, la clofazimina y la dapsona, donde siempre aclaramos al paciente que algunos efectos va a tener, porque por ejemplo la clofazimina crea una pigmentación de la piel, pero eso es reversible. Cuando el paciente culmina el tratamiento, eso mejora también. Ya. Pero este tratamiento es con pastillas o se pone tipo suero. Pastillas, no, son pastillas que nosotros el primer día le damos en el consultorio al paciente, que es la dosis asistida, y a partir del día siguiente ellos toman las pastillas ya en su casa. Los blisters vienen todo con colores para que ellos puedan diferenciar y también con numeraciones. Día 1, día 2, día 3, tienen 28 días de tratamiento y allí ellos vuelven al consultorio a retirar el siguiente blister. Y ahí se le controla. ¿En cuánto tiempo se ve ya mejoría en el paciente, doctora? Es muy relativo eso. No es igual en todos los pacientes y más ya teniendo en cuenta que de repente tenemos las reacciones de por medio, ¿verdad? Pero son lentas. ¿Las qué, perdón? Las reacciones. Las reacciones sí, que ellos pueden presentar. Pero eso es muy relativo, depende mucho de cada paciente. Bueno, pero en 6 meses es el tratamiento. De las formas paucibacilares, porque son blisters diferentes que vienen con diferentes dosis de medicación. ¿Y de los que tienen que no sean pausi? 1 año. 1 año. 1 año de tratamiento y al año se le vuelve a controlar y allí se decide si es que hay que extender el tratamiento o pensar que hay una resistencia al tratamiento, entonces tratar de rotar ese tratamiento. Bueno, pero sean 6 meses, sea 1 año, existe el medicamento, está la solución para tratar. Es gratuito. Esto, es gratuito, o sea, hay que ir, y hoy en este programa, ya que estamos, vamos a revisarnos todos y en la familia también, y ver esa mancha que tiene el abuelo o la abuela o el hermano o la hermana que le apareció de repente, ver si tiene sensibilidad, porque esa es una de las cosas, ¿verdad? Que si tocas y no sentís en ese lugar, urgente te vas al dermatólogo. Sí. O vos te das cuenta que en ese lugar no sudás, es una característica también. O que estás perdiendo pelos. Ya. Es otra ¿Hay algún característica. lugar específico en el cuerpo que es más común que aparezcan las manchas? No, las manchas pueden aparecer en cualquier lugar. No hay ningún lugar así que le identifique porque tenemos que revisarle desde la cabeza hasta los pies al paciente buscando alguna mancha, porque a veces las manchas son apenas visibles, imperceptibles. ¿Y el color de las manchas? Y el color pueden ir de unas pérdidas, digamos, de color, un aclaramiento de la piel apenas imperceptible a manchas rojas sobrelevadas. O sea, eso ya va a ir. A veces la gente confunde mucho con los hongos porque pueden tener los bordes que parecen florecitas, ¿verdad? Que nuestra gente le llama uñé. Bueno, el uñé que no se cura con el antimicótico, que está ahí, que va aumentando el número. Ese no es un uñé probablemente y tiene que venir a consultar con nosotros porque puede ser un caso de lepra. Ya, perfecto, súper claro. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta estamos en la parte final de nuestro programa.
parte final de nuestro programa en compañía de la doctora Olga Aldama. Ella es dermatóloga, jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Centro de Especialidades Dermatológicas del Programa Nacional de Control de Lepra del Ministerio de Salud Pública. Doctora, muchísimas gracias por tu presencia, tu paciencia y cómo nos enseñaste y nos explicaste todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nosotros estamos muy preocupados por el tema de lepra y queremos que la población se acerque a consultar y que los compañeros, colegas, todo personal sanitario piense en lepra. Claro. ¿Hay algún lugar específico donde se pueda consultar? Sí, el Centro de Especialidades Dermatológicas que está en calle I San Lorenzo, al lado del Hospital Distrital. Tenemos allí nuestro pabellón donde estamos de lunes a viernes. Y sábado de mañana tenemos consultorios todos los días, mañana y tarde. Gratuito. Gratuito, todo es del ministerio, es del programa de lepra y es todo gratuito. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. Muy amable. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.